¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te sentiste completamente impotente, atrapada en algo que nunca viste venir? Nunca imaginé que estaría en esa posición, especialmente no con mi propio esposo. Comenzó como cualquier otra noche, unos amigos tomando algo, risas en el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar, y me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, estaba a punto de cambiar. Lo que sucedió después es algo que todavía no puedo comprender del todo, y no estoy segura de poder quedarme conmigo misma, porque lo que estoy a punto de compartir te hará cuestionarlo todo. Asegúrate de suscribirte, y déjame saber lo que piensas en los comentarios. No querrás perderte lo que sucede después. Todo comenzó cuando lo conocí. Todavía estaba en la universidad, comenzando a descubrir quién era, cuando me crucé con él, mi esposo. Era amigo de un amigo, y desde el momento en que hablamos sentí algo que no podía explicar. Era competente, fácil de hablar con él, y me hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. Me sentí atraída por él de una manera que no había experimentado antes. Rápidamente nos volvimos inseparables. Comenzamos a salir, y no tardé en darme cuenta de que había encontrado a alguien especial. Era todo lo que siempre había deseado en una pareja: cariñoso, comprensivo y ambicioso. Construimos nuestra vida juntos paso a paso. Él era un arquitecto apasionado por su trabajo, siempre diseñando y creando. Admiraba su ímpetu y la forma en que podía hacer realidad sus visiones. En cuanto a mí, soy consultora de marketing. Pasaba mis días ayudando a las marcas a encontrar su voz y conectar con la gente. Nuestras carreras eran exigentes, pero lo hicimos funcionar. Nos dedicábamos tiempo el uno al otro, y pensé que lo teníamos todo resuelto. Pasaron los años y nos casamos. Nuestra relación se sentía sólida e inquebrantable. Incluso reíamos juntos, nos apoyábamos mutuamente. Confiaba plenamente en él, y pensaba que él confiaba en mí de la misma manera. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nada que me hiciera dudar de nuestro vínculo. Teníamos una rutina, un ritmo que se sentía bien. No teníamos un gran círculo de amigos, pero los que teníamos eran cercanos. Pasábamos tiempo con Tom y Sarah, que eran como familia, y con algunos otros que habíamos conocido a lo largo de los años: Mike, Jason y Alex. Nuestros fines de semana estaban llenos de cenas informales, viajes y reuniones. En nuestra casa siempre había un ambiente relajado, y me encantaba tenerlos cerca. Eran nuestro grupo principal, y me sentía cómoda con todos ellos. Pero esa noche, las cosas empezaron a sentirse diferentes. La velada comenzó como cualquier otra entre amigos, tomando algo. Las risas llenaban el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, noté algo extraño en la forma en que mi esposo me miraba. Al principio no era obvio, solo una mirada que se prolongó demasiado, una sonrisa que no parecía del todo correcta. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Me dije a mí misma que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar, solo que no sabía cuánto. A medida que avanzaba la noche, las bebidas seguían llegando, y sentía el calor familiar del alcohol haciendo lentamente su magia. No estaba borracha, pero sí lo suficientemente mareada como para sentirme suelta, despreocupada. Pensé que era solo el ambiente, la música, las risas, la fácil camaradería de los amigos. Pero algo no cuadraba. No era el ruido, ni la charla. Era algo en el aire. Era la forma en que los amigos de mi esposo me miraban. Al principio intenté restarle importancia. Tal vez solo estaba siendo paranoica, pero la sensación se hizo más fuerte con el tiempo. Cada minuto que pasaba, Tom, Mike, Jason y Alex eran rostros familiares, amigos de mi esposo, pero personas a las que también había llegado a considerar mis amigos. Habíamos pasado tantas noches juntos, compartido innumerables comidas y reído de tonterías. Pero esa noche actuaban diferente. Había un cambio en su energía, algo sutil, pero inconfundible. Sus miradas se prolongaban demasiado. Sus bromas, antes desenfadadas, ahora tenían un peso que no podía ignorar. Cada vez que los sorprendía mirándome, sentía una punzada de inquietud. Pero me decía a mí misma que no era nada. Al fin y al cabo, solo éramos amigos, ¿verdad? Mi esposo también actuaba de forma extraña.
Estaba más callado de lo habitual, sentado, observando al grupo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No era el hombre que yo conocía. Estaba distante, casi como si estuviera disfrutando del espectáculo. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Quizás solo estaba cansado, o quizás simplemente estaba feliz de estar rodeado de amigos. Pero había algo en la forma en que me miraba, algo que no lograba identificar. Su mirada nunca se apartaba de mí, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía esa misma sonrisa. Una sonrisa que se sentía más como una advertencia. Más que una tranquilidad, a medida que avanzaba la noche, me sentía cada vez más incómodo. Las bebidas seguían fluyendo, y sentía que mi cuerpo se relajaba. Pero la tensión en la habitación era palpable. Podía sentirlo ahora. Todos me prestaban atención, y no de la forma habitual. Era como si yo fuera el centro de un juego que no entendía. Intenté restarle importancia con una risa, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Sentía que me estaban tendiendo una trampa? ¿Por qué me sentía tan expuesta? Como si me estuvieran examinando, diseccionando de una manera que no estaba bien. Y de repente, me di cuenta de algo que me abrumó. Me quedé paralizada. Esto no era una noche cualquiera con amigos. Esto no era una cena, ni unas copas. Mi marido lo había planeado. Había organizado que sus amigos vinieran esta noche. Y había organizado que cruzaran la línea conmigo. No podía creerlo. Quería gritar, exigir respuestas, pero no podía. Estaba demasiado borracha, demasiado mareada para pensar con claridad. La verdad era que ya estaba en medio de algo que no podía parar. A medida que avanzaba la noche, las risas y las charlas se hicieron más fuertes, pero sentía que me ahogaba en el ruido. El alcohol me había relajado, pero algo andaba mal. Podía sentir sus ojos sobre mí, observándome, evaluándome. Ya no era una reunión amistosa. Las miradas juguetonas, la forma en que se acercaban, ya no era inocente. Sentía que me rodeaban y yo era la presa. Mi cuerpo se sentía pesado, y mi mente daba vueltas. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba a pasar. Mi marido, que siempre había sido el que me protegía, se quedó allí parado, observándome. Su sonrisa era diferente, casi demasiado tranquila, demasiado consciente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que esto no era solo una fiesta. Esto no era un error. Esto estaba planeado, y yo había caído en la trampa. Tom fue el primero en dar un paso al frente. Siempre era el atrevido, el que bromeaba demasiado, pero esta vez su mano en mi brazo no era juguetona, era firme, posesiva. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Busqué la ayuda de mi marido, una señal de que esto no iba a pasar, pero no se movió. Solo me observaba, sin apartar la mirada de mis ojos. La sonrisa en su rostro me lo decía todo. Esto era parte del plan. Intenté alejarme, pero era demasiado tarde. El agarre de Tom se apretó, y antes de darme cuenta, me estaba acercando. No podía pensar, no podía reaccionar. Sentía el cuerpo entumecido, como si ya no me perteneciera. Entonces, tan rápido como Tom tomó el control, Mike dio un paso al frente. No pedía permiso, simplemente se acercó, como si tuviera derecho a mí. Quería gritar para defenderme, pero las palabras no salían. Estaba atrapada, rodeada, y todo lo que podía hacer era mirar cómo Mike tomaba su turno. Uno tras otro, llegaron Jason, Alex, todos tomaron su turno, y con cada uno me sentía más impotente, más humillada. A través de todo esto, mi esposo se quedó allí mirando. Su sonrisa nunca flaqueó. Era como si estuviera disfrutando de este retorcido juego. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo simplemente dejarlos? Pero peor aún, ¿cómo pude haber sido tan ciega? El hombre en quien había confiado, el hombre al que había amado, había orquestado esto, lo había planeado todo desde el principio, y yo solo era un peón en su juego enfermo. El peso emocional de todo esto me golpeó como una ola. No podía respirar, no podía pensar. Quería correr para escapar, pero no podía. Mi cuerpo me traicionó. Estaba congelada en el lugar, atrapada en esta pesadilla, incapaz de escapar. Y a través de todo esto, mi esposo simplemente se quedó allí sonriendo, como si todo esto fuera parte de alguna fantasía retorcida que él había creado. No podía procesarlo,
No podía entender cómo el hombre en quien había confiado con todo, podía traicionarme así. La noche se prolongó, pero cuando terminó, sentí como si hubiera estado en un mundo diferente. Las risas, la música, las charlas, todo parecía tan distante, como si lo estuviera viendo desde detrás de una pared de cristal. Mi cuerpo estaba físicamente allí, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía sacudirme las imágenes de lo que había sucedido, de cómo mi esposo se había quedado mirando, cómo todo se desarrollaba. La traición fue tan profunda, tan personal, que ni siquiera podía mirarlo sin sentir asco. Cuando el último de sus amigos finalmente se fue, estaba entumecida. No podía hablar, no podía llorar, simplemente me quedé sentada, en el mismo lugar donde todo había sucedido, incapaz de moverme. Mi esposo intentó consolarme, abrazarme, pero no podía dejar que me tocara. El hombre al que había amado, el hombre en quien había confiado con todo, acababa de destrozar mi mundo. Y lo peor es que ni siquiera parecía arrepentido. No había disculpa, ni arrepentimiento en sus ojos. Solo esa misma sonrisa fría, como si no hubiera hecho nada malo, como si yo fuera la que de alguna manera le hubiera fallado. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese silencio, pero cuando finalmente me levanté, me sentí diferente. La mujer que había entrado esa noche se había ido. La confianza que tenía en él, nuestro matrimonio se había acabado. Era como si viviera en una realidad diferente. ¿Cómo podría volver a mirarlo de la misma manera? ¿Cómo podría volver a creer en el amor que compartíamos, después de todo lo que había pasado? Me preguntaba constantemente. ¿Cómo se sigue adelante, después de algo así? ¿Cómo se reconstruye una relación cuando los cimientos están completamente destruidos? Creía conocer a mi marido. Creía que éramos felices. Pero ahora me sentía abandonada. Con nada más que los restos de un matrimonio. Ya no reconocía a la persona que creía conocer. Se había ido. Y no sabía si alguna vez podría perdonarlo por lo que hizo. Mientras estaba sentada allí, el peso de la decisión me golpeó. Me quedo e intento que funcione. Intento reconstruir, aunque siento que todo entre nosotros está roto sin remedio. O me marcho, dejo todo lo que creía conocer, y empiezo de nuevo. Todavía no tengo las respuestas. No sé qué viene después. Pero sí sé una cosa. No puedo volver a como eran las cosas. La confianza se ha ido. Y no estoy segura de si alguna vez se podrá reconstruir. Después de unos días, intenté convencerme de que podía seguir adelante. Tal vez podría actuar como si nada hubiera pasado, fingir que todo era normal. Pero por mucho que intentara alejar los recuerdos, persistían. Cada vez que miraba a mi marido, recordaba lo que había permitido que sucediera. Cómo se había quedado de brazos cruzados, mientras sus amigos cruzaban la línea. No era solo una traición a la confianza. Sentía que toda mi percepción de la realidad se había hecho añicos. Pensé que podría enterrar el pasado. El dolor lo escondía en lo más profundo de mi ser, y seguía adelante con mi vida. Pero la verdad era que no podía escapar de él. Sentía que me ahogaba. Ni siquiera podía mirarme al espejo sin sentir asco. La indiferencia de mi marido, su traición, era devastadora. Me sentía perdida, como si ya no supiera quién era. La depresión se instaló lentamente. Al principio era solo una sensación de pesadez. Pero creció. No podía comer, no podía dormir, y me costaba incluso levantarme de la cama. Cada día era una batalla. No podía borrar de mi mente las imágenes de lo sucedido. Y lo peor era saber que mi marido seguía ahí, actuando como si todo estuviera bien. No podía soportarlo. El amor y la confianza, que una vez nos unieron, se habían ido. Y no sabía cómo seguir adelante. No podía seguir fingiendo. Tenía que tomar una decisión. Así que solicité el divorcio. Pensé que sería el nuevo comienzo que necesitaba. Que alejarme me traería paz. Pero incluso después del divorcio, me di cuenta de que el dolor no desapareció, sino que persistió como una sombra de la que no podía escapar. Pensé que sería libre, pero no lo fui. Y entonces, 2 meses después del divorcio, descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un jarro de agua fría. No sabía cómo asimilarlo. La incertidumbre, el hecho de no saber quién era el padre, me paralizó.
¿Era mi exmarido? ¿Uno de sus amigos? La idea de no saber quién era el responsable, de quedarme con esa pregunta constante, hizo que todo se sintiera aún más fuera de control. No sabía cómo afrontar esta nueva realidad. La culpa, la confusión, la vergüenza, era demasiado. Ni siquiera podía empezar a comprender cuáles debían ser mis próximos pasos. ¿Cómo iba a criar a un hijo sin saber quién era el padre? ¿Cómo iba a volver a confiar en alguien, sabiendo lo profundamente herida que estaba? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo manejarías la traición, la confusión y la incertidumbre que conlleva? Quiero escuchar tus opiniones. Por favor, comparte tus experiencias y consejos en los comentarios. Si te identificaste con esta historia, o si crees que alguien que conoces podría necesitar escucharla, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Y créeme, este no es el final de mi historia. Hay mucho más por venir, y pronto compartiré el próximo capítulo con ustedes. Manténganse atentos, y continuemos esta conversación.